estamos reunidos en el marco de estas jornadas de artes escénicas para las infancias, organizadas por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, AINCRIT, pero que también cuentan con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y del teatro que acompañan a su vez el Teatro Municipal de Bahía Blanca y el Teatro Nacional Cervantes, así como el Consejo Provincial de Teatro Independiente y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Y en esta oportunidad en que nos encontramos reunidos intercambiando experiencias, reflexiones y diálogos en el marco de este canal de YouTube de la AINCRIT, vamos a poder escuchar y disfrutar de las experiencias de estos hacedores de Córdoba y de San Luis. Nos acompañan Dayana Calabrese, Alejandro de la O, Mariano Medina y Alejandra Toledo. Les invitamos a todos a que nos acompañen en estas jornadas de modalidad híbrida, como les dijimos, a través del canal de YouTube de AINCRIT, y para quienes se encuentran cerca de Bahía Blanca, allí va a estar también está sucediendo su sede presencial. Le voy a dar la palabra ahora a Dayana Calabrese, le voy a invitar a que se presente y a que nos comparta la ponencia que trajo para hoy. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor increíble poder ser parte de las jornadas y de todo esto que se está generando, que es maravilloso, siempre encontrarse y armar redes es hermosísimo y fundamental para poder seguir creciendo, mejor dicho, y creyendo también en esto que hacemos. Bueno, soy Dayana Calabrese. Soy licenciada en Producción y Gestión Teatral, ahora estoy realizando el doctorado por el CONICET, en la UBA, y realizamos con nuestro grupo de teatro independiente, el cual este año particularmente es un año muy especial, porque cumple 25 años desde su creación, que es Revenir Grupo de Teatro. Allá por el 2015 más o menos, mejor dicho 2014, realizando la licenciatura en Córdoba, surgió esta idea de, bueno, realizar un evento de artes escénicas en la provincia de San Luis, que sea internacional, que convoque a las infancias, que convoque a espectáculos también para adultos, para adolescencias, y bueno, y así es que nace en el 2015 la primera edición en el mes de agosto. El evento este año fue su 8ª edición, y por todos los años hemos tenido diferentes reconocimientos, los cuales nos han abierto muchas puertas, porque tanto sea la Cámara de Diputados de la Nación, de la provincia, la Municipalidad de San Luis, el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, y el evento tiene la particularidad que se realiza en San Luis Capital, en la Universidad Nacional de San Luis, y por ende tiene el aval institucional, tanto sea desde el rectorado, de extensión universitaria y de la Facultad de Ciencias Humanas. Estos papelitos que decimos entre nosotros nos sirve también para abrir un montón de puertas al momento de presentar que el proyecto vaya creciendo cada vez más. Bueno, Festival Internacional de la Palabra en Escena, Haceres que convoca el Chorrillero, un nombre larguísimo decimos, ¿no? Y algo que nos preguntan siempre los artistas que vienen a participar es ¿por qué palabra en escena? ¿Qué es chorrillero? ¿A qué se refiere con haceres? Y bueno, la palabra en escena, primero decimos que se parte desde el lugar de las artes escénicas, y que siempre tienen algo que decir, esa palabra se podría decir, tanto sea, porque el evento en la primera edición tuvo una particularidad que solamente participaron narradores orales internacionales y un grupo nacional de teatro, de espectáculo teatral. Después, año tras año, se fueron realizando otras actividades. Por eso nos parece muy importante también retomar el teatro del relato, como dice Duati, ¿no? En el marco del festival.
Después se llama chorrillero, el viento chorrillero está acá, y le explicamos por qué se llama chorrillero, porque nace encajonado en el sudeste de la zona del chorrillero, implacablemente frío, decidido a arremeter con todo lo que se ponga por delante, todos los respetan, pero todos los reciben como puntano, nos dice nuestro querido Pablo Melton, ¿no? Es un viento que realmente es nuestro, pero también tenemos ahí como un guiño, ¿no? De decir, bueno, es un viento interesante, y porque lo hacemos justamente en el mes de junio, el evento, que entre junio y agosto está este mes, está este viento, entonces también tenía que ver. Y con Haceres, bueno, viene justamente con la idea del quehacer de esta actividad que nos da tanto placer y amamos. Bueno, la primera edición del evento, el Festival Internacional de la Palabra en Escena, duró solamente 4 días. Se hizo la primera edición en agosto. Hubo una inauguración muy particular que durante 2 años consecutivos lo pudimos hacer, que fue en la plaza principal, la Plaza Pringles de San Luis. Se realizaron con diferentes profes de teatro, diferentes intervenciones, y fueron más de 200 alumnos y alumnas de nivel secundario que participaron en esta increíble inauguración en la plaza principal. Bueno, también otra parte importante del Festi son los talleres que se realizan. Los talleres casi siempre son para docentes y para público en general. En los primeros años también recibimos el puntaje docente de los talleres, lo cual nos brindó también una convocatoria muy interesante de docentes que se capacitan y que se interesen por las artes escénicas, ¿no? Bueno, ya en las ediciones siguientes, mejor dicho, en la segunda, tercera, cuarta y quinta edición, se realizó el evento en otras sedes. Ya salimos de San Luis Capital solamente y empezamos con la localidad del Volcán, Potrero de los Funes, Ciudad de la Punta, Villa Mercedes y Juana Coslay. Y empezaron a durar año tras año, un día más, como que nos quedamos cortos, hasta ser 9 días consecutivos el evento. Bueno, acá hay algunas de las fotos, porque la modalidad también con respecto a las instituciones educativas, hay 2 modalidades. Por un lado, los espectáculos que van a las escuelas, como pueden ver de mano izquierda, es una escuela secundaria con narración oral de Colombia, o la otra opción es que las escuelas vengan al Auditorio Mauricio López. Trabajamos también bien marcado con respecto a los niveles. Con nivel inicial llevamos un espectáculo, nivel primario y nivel secundario. Y después hay espectáculos para toda la familia, ¿no? Abierto a todo público en el auditorio o en diferentes lugares, sea en el Volcán, en Juana Coslay o en las otras localidades. Pero siempre marcamos bien y tomamos una decisión muy delimitada al momento de seleccionar los espectáculos para qué nivel es. Nivel educativo, ¿no? Bueno, acá hay algunas de las imágenes que realizamos. Esta, por ejemplo, es una función para secundaria en el Auditorio Mauricio López. Realmente el auditorio, para quienes no conocen, es de 440 butacas, y realmente es una emoción muy grande ver la cantidad de alumnos, especialmente vienen en secundaria, en nivel secundario, y es muy interesante ver la cantidad de alumnos que se acercan con sus docentes, con todo lo que significa, ¿no? La gestión desde los docentes, venir a sacar a los alumnos de las instituciones educativas. Bueno, llegó la pandemia, ¿no? Ahí poníamos un poquito lo que nos sucedió en la 6ª y 7ª edición del evento, que durante esos 2 años consecutivos decidimos hacerlo virtual, ya que el evento era en junio. Nosotros normalmente en noviembre y diciembre ya tenemos todas las compañías contratadas que van a participar al año siguiente. En este momento se cuenta la convocatoria abierta para el 2023, y a partir de eso
es que dijimos, bueno, en mayo, bueno, ya se va a abrir, ¿no? Lo que pensamos todos en el 2020, bueno, ya. Entonces llegó diciembre y realizamos de forma virtual el evento, un aprendizaje muy intenso para todos y todas, quienes organizamos este evento, y en el 2021 ya decidimos a principio de año realizarlo en forma virtual porque veíamos cómo venía, y lo hicimos muy bien porque recién en agosto abrieron, o julio abrieron los teatros. Así que fue otro. En la virtualidad hubo algo muy interesante, que fue una noche intergaláctica familiar, donde participaba en cada varieté, justamente, donde, bueno, ahí había un trabajo de transmisión, lo cual fue muy interesante, un aprendizaje muy intenso, donde participaban entre 8 y 10 compañías, lo hacíamos los sábados en la noche, o los domingos en la tarde, según la edición, para compartir con todas las familias, y la interacción, ¿no? También de que estén escribiendo los papis, las mamis, los tíos, los abuelos, quienes estén ahí, escribiendo, bueno, mi hijo dice, ¿no?, que le manda saludo a tal compañía, y también fue algo diferente de sentirnos cercanos, y lo cual nos abrió puertas, ¿no?, a otros lugares, porque también nos estaban viendo desde México, desde Italia, desde diferentes lugares, ¿no?, al mismo tiempo compartiendo en la transmisión. Bueno, en el 2022 volvimos a esta presencialidad, ¿no? Lo cual nos llenó el alma, decimos, porque el tecnoconvivio ayudó y sirvió desde Revenir Grupo de Teatro, decimos, de nuestra manera de resistir, de decir, bueno, acá estamos, los artistas seguimos y las artistas seguimos trabajando, seguimos visibilizándonos, ¿no? De alguna manera, estar presentes de alguna manera, porque parecía que no estábamos más. Y bueno, y en el 2022 fue algo totalmente emocionante, y quiero compartir para cerrar esto. Bueno, muchísimas gracias. Con el video este queríamos mostrar todo lo que nos moviliza tanto a nosotros. Nosotros terminamos todas las funciones llorando este año, particularmente movilizados, viendo a las infancias, cómo terminando la función, no solamente el aplauso, sino que se acercaban a los artistas a saludarlos, a sacarse fotos, hubo como post pandemia esta necesidad realmente de la presencialidad, lo cual nos llenó el alma de decir, bueno, vamos por buen camino. También las escuelas, como los compromisos, y las familias, como también se acercaron a las diferentes funciones. Así que bueno, eso es todo por ahora, y bueno, espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Dayana, por compartirnos toda esta experiencia del festival y acercarnos lo que está pasando en San Luis. Muchas gracias. Y ahora invitamos a Alejandro de la O, a que habilite su micrófono, se presente y nos comparta también lo que trajo para charlar. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias a todos, un placer estar con ustedes. Yo un poco voy a contar quién soy. Soy Alejandro de la O, soy de Córdoba, Córdoba capital. Soy actor, soy profe de teatro, egresado de la Escuela Roberto Ar. Soy promotor de lectura también. Integro un elenco hace 22 años, un grupo de teatro, Grupo EGOS, Teatro para las Infancias. Mi grupo lo creamos en la escuela, en la Roberto Ar, y ya hace 22 años que venimos así caminando el teatro. También soy parte de una revista de literatura infantil juvenil, Aquelarre. Es una revista que nace en la Universidad de Rosario, en la maestría,
y también formo parte de un grupo que se llama Postales de Pickwick League, que es un grupo de promoción a la lectura, en la que hacemos conversatorios, todas cosas que tengan que ver con los libros y con el teatro también, porque la mayoría de los que integramos ese grupo somos actores, actrices, así que también ando por ahí con eso. Bueno, mi grupo Egos, que nació hace 22 años, empezamos a trabajar primero con el teatro callejero, un poco, haciendo performance callejeras, con Graciela Mengarelli, una persona muy conocida acá en Córdoba, la Menga. Eh, Ella vio ahí como una beta medio un poco para el teatro infantil. Nosotros, los que integrábamos el grupo, a todos nos gustaba el teatro infantil. Y después se dio como una cosa que en la escuela, fueron los últimos 2 años del profesorado, todo estaba como direccionado hacia las infancias. Eh, Teníamos cátedras, bueno, de psicología, literatura infantil, que tuvimos el placer de tenerla a María Teresa Andrueto como profe, 2 años. La cátedra de práctica escénica tenía que ver con el teatro de las infancias, entonces fue como un disparador que a nosotros nos sirvió mucho, y ahí empezamos a trabajar con el teatro infantil. Nuestra primera producción fue un cuento clásico, una versión libre de un cuento clásico, La danza de las 12 princesas, la llamamos Las princesas bailarinas, y ahí empezamos, eso fue un granito, un disparador, y después, bueno, vinieron Hansel y Gretel perdidos en el bosque, después ya teníamos ganas de buscar un texto más de autor, y nos contactamos con Mariene Falconi, hicimos Chau Señor Miedo, eh, vinieron otros cuentos clásicos, porque era algo que nos gustaba trabajar y darlos vuelta y hacer otra versión y reírnos un poco también de esos clásicos y contar la otra parte. Bueno, había algo ahí en el grupo que nos gustaba mucho. Hicimos una versión también de Cenicienta. Después tuvimos la suerte de ser dirigidos eso nos gustó mucho y aprendimos un montón, por Héctor Presa, que vino a Córdoba por un proyecto de la Agencia Córdoba Cultura y la Dirección de Artes Escénicas para dirigir elencos de Córdoba. Nos dirigió en Blancanieves y los 8 Enanitos, una obra de él. Y a los 2 años volvimos a tener la oportunidad de ser dirigidos por él con El Payaso de Oz. Esas fueron 2 producciones que Héctor vino a Córdoba y nos dirigió con el grupo. También trabajamos con Mecha Fernández y Ronnie Kelserman, que son 2 hacedores de Buenos Aires, muy, muy, muy talentosos, una coreógrafa y músico. También trabajan con Héctor. Bueno, Mecha pertenece a la Galera Encantada. Hicimos una obra que se llama Amorcitos, que también se estaba dando en Buenos Aires, una obra que tenía que ver con la danza teatro. Bueno, y eso fue como ayudándonos a ir encontrando también un gusto en lo nuestro, en nuestra forma de querer hacer teatro. El grupo tiene como una cosa muy, muy marcada con el humor, con un teatro que pueda ser disfrutado para la familia, para que la pase bien también el grande que viene a ver la obra, sin olvidar que el foco son los niños, las niñas, las niñas, pero que el grande disfrute ese momento de el teatro, de la función, el tío, la tía, la papá, mamá que acompaña. Vinieron obras como El fantasma de Clownterville, que nos dirigió en esa oportunidad, bueno, la Ceci Di Marco, que es una integrante del grupo, que es la que más dirige en el grupo y que le gusta la dramaturgia y que se mete en esa parte. Con esa obra nos fue muy bien, tuvimos premios, viajamos por Latinoamérica, viajamos por toda Argentina, bueno, yo creo que se hizo en todos lados, El fantasma. Y ahí ya nos empezamos como a meter no solo en los cuentos clásicos, sino que nos íbamos ya más a agarrar novelas universales o súper importantes y tomar partecitas de esas para hacer unas versiones bastante cordobesas de eso. Hicimos, bueno, El fantasma, hicimos Enredos en un día de verano, agarramos Shakespeare para niños. Bueno,
Y así fuimos como transitando esos años. La verdad nos ha ido muy bien, tenemos que ser agradecidos de eso. Y después hubo un quiebre en el grupo de querer hacer algo distinto, querer empezar a tocar otros temas. Nos contactamos con Micaela Gramajo, la hija de Carla Schumacher, y nos cedió los derechos de Malas Palabras, y vino Malas Palabras y hizo ahí como una pincelada diferente en el grupo. Eso también nos puso en otro lugar diferente con el público, que esperaba otra cosa nuestra y le dimos otra cosa, y empezar a meternos con temas que eran como más complicados. Justo fueron dos obras muy seguidas que tenían que ver con, bueno, esto de la adopción, y después tocamos en una obra que se llama Veo Veo por la Ventana, que es de Natalia Moya, el tema de la muerte. Ahí es como que, bueno, fueron, no sé si las obras más convocantes que tuvo el grupo, pero sí con una decisión de querer hacerlas, y la pasamos muy bien con esas obras. Bueno, y ahora hicimos hace poquito, para los 20 años, queríamos estrenar una versión del Conde Drácula, pero la nuestra se llama El Conde Dráscula, una versión cordobesa del Conde Drácula. La íbamos a estrenar en los 20 años, pasó la pausa que nos ha pasado a todos en la vida, en la pandemia, así que la pudimos estrenar en el 2021 recién. La estrenamos muy bien, pero bueno, también pudimos hacer pocas funciones. Este año explotó el Conde, la verdad nos fue muy bien, y lo lindo es que le fue bien a mucha gente, acá por lo menos en Córdoba, y creo que en otros lados también. Eso es muy lindo, porque no es que solo la obra, que voy a decir, bueno, una obra que la gente va porque está de moda o lo sea, sino que les fue bien a todos en esta temporada de invierno. Así que bueno, eso es un poco mi experiencia teatral y el grupo de voz al que pertenezco. Y también con Postales de Pitwick hicimos una versión de Historia de un cuento, Historia de un pullover azul, que es de Florencia Gattari. Nosotros la llamamos Un ovillo tiene dos puntas, con la que pudimos hacer algunas funciones, no muchas, tenemos dos embarazadas en el grupo, así que eso nos limitó un poco, pero bueno, esperando a ver qué sale de eso también. Así que eso es lo mío. Muchísimas gracias, Alejandro. Se van ahí entramando también experiencias en relación a lo que cada uno va contando, va viendo resonancias también de los teatros de San Luis, de Córdoba. Y ahora le vamos a dar la palabra a Mariano Medina. Después vamos a escuchar a Alejandro y después vamos a abrir el diálogo. Mariano. Bueno, hola. Yo soy parte de Balbuceando Teatro y también de CEDILIG, del Centro de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. Y desde ambos lugares, los integrantes de ambos lugares hacemos algún tipo de investigación, así que lo que voy a contar yo tiene que ver con eso. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fue a buscar un elefante más. Todo el mundo conoce esa canción. Y no hace falta que les presente a un elefante. Todos sabemos que es el animal terrestre más grande en este momento del planeta, y se ha ido colando en cuentos, en canciones populares. Casi siempre el tema es el tamaño del elefante, como si la diferencia con nosotros paradójicamente los hiciera más frágiles, además de buenos, más necesitados de ternura, ¿no? La literatura infantil está llena de elefantes, y con este trabajo que voy a comentar, con Balbuceando Teatro y CEDILIG en nuestros recorridos, lo que hemos hecho es recuperar una singular historia del teatro latinoamericano, cuyo germen son dos elefantes argentinos, y en la concatenación de los hechos se involucran libros y escenarios, personas e instituciones, hasta llegar a la creación de un espectáculo escuela, en la que de alguna manera relacionamos a Córdoba con La Habana y a Laura de Betach con El Ciervo Encantado, que es uno de los grupos autónomos y experimentales
de mayor desarrollo de Cuba. Laura de Betach, para quienes no la ubiquen, es una destacadísima escritora argentina con una muy vasta producción de literatura, especialmente para las infancias y también teórica. Y en las últimas décadas su nombre ha sido muy relacionado, ha sido muy comentado a partir del reconocimiento de La Torre de Cubos, que es un libro para niños de ella, que fue prohibido por la dictadura militar. Fue, junto a Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, dos de los libros para niños prohibidos por la dictadura. Bueno, Laura estudió Letras Modernas en Córdoba y se recibió ahí en los 60, en el mismo año, en 1960, el mismo año en que empezaba a transmitir la televisión en Córdoba, que fue el segundo lugar en el país en el que hacía transmisiones televisivas, y ella inmediatamente empezó a colaborar y tener diversas experiencias allí durante unos años significativos, el 63 y el 66, escribió libretos para programas infantiles de Canela, que fueron muy revolucionarios en esa época y en el que participaron, entre muchos otros, artistas, Olcar Ramírez, Jorge Bonino, y después, entre el 72 y el 73, llevó a cabo Laura un proyecto televisivo propio, Pipirrulines, que ganó el Martín Fierro en 1972 en la categoría Mejor Programa Infantil. Y en ese programa, entre los muchos también que participaron del elenco, que era variable, estuvieron Paco Jiménez, Graciela Mengarelli, Alberto Sebreiro, Silvina Reinaudi, un montón. La labor de teatro de Laura dio varias obras premiadas en esa época, y Florencia Ortiz, que se ha dedicado a estudiar el trabajo del humor en estas obras de Laura, señala que recurría a formas inéditas en ese momento para el género, y que los recursos innovadores que utilizó Canela se anticiparon a los de Plaza Sésamo, y los que utilizó Pipirrulines también, porque fue pionero en la incorporación de títeres en el espacio televisivo para niños, antes que lo hicieran los Muppets. Bueno, además de La Torre de Cubos, el segundo libro de Laura Betach se llama Monigote en la arena. Ella lo presentó a un premio en 1975 al concurso de Casa de las Américas. Fue el primer año que el Casa de las Américas de Cuba incluyó la literatura infantil y juvenil dentro de su categoría. En ese momento en Cuba se estaba dando una discusión muy fuerte en relación al género. Estaban los que sostenían la necesidad de mantener un realismo socialista y los que habilitaban la fantasía, sobre todo la fantasía tradicional que estaba ejemplificada en las hadas, ¿no? Bueno, Laura gana el premio, entre otros argentinos que en diferentes categorías ganaron el premio ese año, entre ellos Haroldo Conti, con Mascaró el cazador americano, unos meses antes de su desaparición, ¿no? Y es significativo que en 2 de los 5 jurados de ese concurso de este año eran argentinos y estaban relacionados a los escenarios, que fueron Javier Villafañe y María Escudero. No es menor el dato. Bueno, la noticia esta de las ganancias de los concursos, de los que ganaron el concurso, se difundió muy rápidamente por Argentina en los medios, y eso causó, así perturbó a otra joven escritora que es Elsa Bornemann. Elsa Bornemann. En ese momento tanto Elsa como Laura eran jóvenes promesas, digamos, cada una tenía un solo libro para niños, y Elsa tenía un libro que se llamaba Un elefante ocupa mucho espacio, saliendo de imprenta. Entonces actuó, supongo que impulsivamente, en vez de llamar a de Betach, acudió a abogados para intimarla. 2 títulos iguales, ¿no? 2 títulos iguales. ¿Se acuerdan de la canción con la que empezamos, no? Bueno, esa canción tiene variables en un montón de países de Latinoamérica, y en ese momento, estamos hablando de mediados de los 70, había una también muy popular que decía: si un elefante ocupa mucho espacio, 2 elefantes ocupan mucho más. Si un elefante ocupa mucho espacio, 3 elefantes ocupan mucho más. Las 2 autoras se habían inspirado en la misma canción popular
habían hecho cuentos con elefantes, los dos elefantes eran elefantes de circo, y habían llamado a sus cuentos y a sus libros de la misma manera, ¿no? El de Bornemann es un elefante que hace una huelga en el circo, y el de Betach, más entra en un terreno más filosófico, es un elefante que teme desaparecer si se cae, y todo el desarrollo del cuento tiene que ver con cómo se supera ese temor, ¿no? De Betach responde a esas misivas planteando muy claramente que no hay nada que reclamar, que las dos tienen ese derecho, pero de cualquier manera logra que en Cuba se le cambie el nombre al libro, que se llamó Monigote en la arena, pero no al cuento, porque las hojas interiores del libro ya estaban impresas. Y ese libro fue muy importante en Cuba porque mostró un camino nuevo para la literatura infantil, que no era ni el realismo socialista, ni la fantasía tradicional. Y un grupo de teatro, unos años después, toma ese cuento de Laura, Un elefante ocupa mucho espacio, en Argentina se llama distinto, para hacer un espectáculo para niños. El grupo se llama Buen Día y era un grupo revolucionario para ese momento del teatro joven de Cuba. Y una actriz decide dirigir su primer espectáculo para niños tomando ese cuento, y con ese cuento sacan un premio nacional de la crítica, 1991. Ella después se desprende de ese grupo, forma otro grupo, El Ciervo Encantado, que está considerado hoy la vanguardia dura del teatro cubano, y unos años después hace una segunda apuesta de Un elefante ocupa mucho espacio. Y desde entonces, desde 1997, El elefante ocupa mucho espacio, del Ciervo Encantado, inspirado en Laura de Betach, recorre el mundo, ha estado en casi todo el mundo, ganando premios también, y es la obra de teatro para niños más antigua de Cuba. Hace 30 años que se da en Cuba por periodos, ¿no? Decimos teatro para niños, pero estamos hablando de un teatro para todo público, que puede disfrutar todo público. Y Nelda Castillo cuenta que cuando lo estaba montando, cayeron a Cuba los del Club del Clown. Ella estaba interesada en el clown, hace un taller con ellos, ¿no? Y nos contaba a nosotros en un viaje que hicimos con Balbuceando Teatro a Cuba, donde descubrimos esto, que hicieron un taller donde el eje eran los impulsos y empezaron a hacer ejercicios con la nariz, y eso a ella le gustó mucho. Entonces después trabajó un mes entero con el elenco del grupo Buen Día, antes del Ciervo Encantado, tratando de que no representaran, que quemaran, dice ella, quemaran, y ahí aparecieron unas pelotas de colores grandes con las que en el espectáculo los actores arman y desarman el elefante, que aparece y desaparece a cada rato, ¿no? Lo curioso de este espectáculo es que del grupo, es que el grupo trabaja con teatro físico, teatro ritual, grotowskiano, nada aristotélico, y casi no utilizan textos. Los actores comunican con el cuerpo, ¿no? Y trabajan muy críticamente sobre la identidad cubana y el concepto de patria, y el único espectáculo que tienen para niños o para toda la familia es Un elefante ocupa mucho espacio, ¿no? Y que, ¿cómo andamos con el tiempo? ¿2 minutos? Sí, bueno, es muy particular, como les decía, y lo más curioso de este caso, que es ya de por sí curioso, es que Un elefante ocupa mucho espacio, del Ciervo Encantado, no tiene palabras. No tiene palabras. Lo único, digamos, a través de la apuesta de Nilda Castillo, el cuento de Laura de Betach da un lugar a una conmovedora reflexión sobre el arte del actor, las relaciones arte-vida, la individualidad creadora en la cual se manifiesta de manera central la necesidad permanente de afrontar riesgos en la vida, y así poder expresar como Gui, que es el nombre del elefante
de Laura y como se conoce al cuento aquí, Gui, este elefante del circo lo que dice es, al final, un elefante ocupa mucho espacio. Si cae de espaldas, ocupa mucho más. Pero si quiere, se puede levantar. Y esa es la única frase que se dice en este espectáculo, que es maravilloso y que pueden ver fragmentos en internet. Aquí abajo, como se dice, acá abajo de la pantalla, les vamos a compartir algunos vínculos para que puedan disfrutarlo. Muchísimas gracias, Mariano, por traernos a Laura de Betach a la charla de hoy. Muchas gracias. Después ahí fui anotando algunas cositas para seguir conversando. Y ahora sí le damos la palabra a Alejandra Toledo. Gracias, Laura. Bueno, alegría redonda, como decimos los payasos, los de Balbuceando Teatro y los otros, por estas nuevas jornadas y por la invitación que nos hace la INCRIT para esta mesa en donde estamos escuchando y aprendiendo un montón de cosas bonitas, interesantes. Bueno, yo voy a leer parte de una ponencia que tiene que ver con, como hicieron los compañeros, con experiencias que van dando cuenta de un recorrido, al igual que Ale de la O, que Balbuceando Teatro nació hace 22 años, allá por fines del 2000, una época compleja, no sé si tan compleja como esta, pero bueno, creo que bastante. Y bueno, y empiezo entonces. Desde inicios del grupo, allá por fines del 2000, como decíamos, a la fecha, hemos realizado una veintena de espectáculos y de intervenciones artísticas, las cuales han tenido como eje la creación de poéticas autónomas, dirigidas a todo público, pero con un interés especial en llegar a niños y jóvenes, tanto con propuestas que indagan en los cruces entre dictadura y escena, como desde el lenguaje y de las técnicas de la payasería o la clownería. Pensar la creación y la práctica colectiva es también, o ha sido también, una vocación grupal. Reconocernos influidos por las estéticas de las vanguardias del siglo XX, así como el interés hacia el interior del grupo en mezclar lenguajes y géneros, buscando tal vez nuevas relaciones entre diversos materiales, ha sido parte y característica de nuestro recorrido. Paralelamente al proceso creativo que ha tenido el grupo y a la gestión, hemos intentado problematizar el estudio del propio acontecimiento teatral. Aquí vamos a compartir entonces algunos ejes, algunos saberes y sabores extrametódicos de esta nuestra experiencia de estos años. Un primer punto que nos parece de interés es abordar el concepto de creación colectiva para pensar el grupo, el de cruce y el de convivio. Vemos que cada uno de los proyectos que hemos llevado adelante nos interesa pensarlos como experimentos de enunciación colectiva, experiencias tan intensas como frágiles, valiosas como escurridizas. En las instancias de creación y de experimentación hemos buscado cada vez más conscientemente poetizar los roles. Puestos a pensar las experiencias, el trabajo, podemos considerarlas como actos en cierto sentido subversivos, porque creemos que el entre producido por la mezcla de roles al interior del grupo provoca y ha provocado la abolición de jerarquías y funda una especie de multiplicidad entre palimpsesta y nómada, promoviendo la supresión de las figuras de autor, de director y de actor. Pues la diversidad de narradores invade nuestros procesos creativos, produciendo nuevos vínculos ambiguos entre la escena y la escritura, desviándonos de normas mayoritarias. Bueno, como hemos aprendido de algunos maestros, Paco mismo, Graciela Mengarelli, nombrada acá por Alejandro y por Mariano, Tato Pavlovsky, sabemos con bastante conciencia que no creamos solos, que no lo hacemos en el aire, que siempre hay una textura de lo grupal, que aunque muchas veces
no se pueda decir, es lo central en las artes escénicas y en el trabajo que permite multiplicar la densidad de lo dramático. Somos y nos pensamos como sujetos de enunciación colectiva y vemos lo grupal como una máquina de producción de sentidos, acercándonos a la concepción deleuziana de agenciamiento. En este sentido, como artistas y teatristas, tratamos de pensar nuestras prácticas cuestionando las formas tradicionales, muchas veces cargadas de prejuicios, que consideran al teatro experimental, sea para niños, para jóvenes o adultos, como un arte menor, desconociendo su fundación, en su trabajo, la función generadora de saberes, éticas y estéticas, apoyando prácticas grupales transformadoras, como las que propicia la payasería, prácticas que proponen crear y recrear comunidades afectivas abiertas, donde poder afectar, tocar, modificar, crear en resonancia e intensivamente conforma o puede conformar una pedagogía de la ternura. Las poéticas autónomas dirigidas hacia todo público con especial interés en llegar a las niñeces y a las juventudes. Pensamos que las diversas etapas vitales, a las que llamamos desde hace un tiempo largo ya niñeces, juventudes o adulteces, las pensamos como territorios desafiantes, en cada uno de los cuales se pueden relacionar dinámicamente postulados estéticos, políticos y pedagógicos. Aunque estos pueden ser pensados como dominios de lenguajes, lógicas y prácticas propias y diferenciadas, nos parece posible trabajar creativamente para establecer fluidez entre esos territorios, compartiendo espacios de creación y de circulación de bienes simbólicos con el objeto de propiciar la alimentación y la contaminación entre ellos, así como también fortalecer redes de relaciones y alianzas entre teatristas, pero también con músicos, escritores y demás agentes del campo de las artes escénicas. Así lo hemos hecho en la mayoría de nuestros proyectos, asociándonos con artistas como María Teresa Andrueto, El Paco, Laura de Betach, y en este último proyecto con los amigos y compañeros de Teatro Tuyo de Cuba. Consideramos a los espectadores de las distintas franjas etarias como sujetos en posición y en posesión de libertad. En nuestras producciones escénicas buscamos acercarnos a todas las edades, proponiendo asumir la escena como un mundo complejo, un espacio-tiempo donde imperan lógicas factibles de construir, deconstruir y reconstruir activamente en el convivio del acontecimiento teatral. Este mismo criterio lo hemos extendido a nuestras producciones editoriales y también, en la reciente época de pandemia, a las producciones online. No sé cómo estoy con el tiempo, pero voy a plantear algunas, 4 o 5 de nuestras posiciones alrededor de la construcción de nuestros espectáculos. Nos reconocemos, decíamos hace un rato, como parte residual de las vanguardias de inicios del siglo XX, y desde esta posición damos relevancia a los procedimientos de recuperación de lo popular, lo menor y lo residual, mezclando activamente lenguajes y géneros, buscando nuevas relaciones entre materiales diversos. Vivenciamos el juego y la creación colectiva como alianzas, no como filiaciones. Y buscamos y propiciamos el encuentro y la fiesta. Para eso generamos relaciones rizomáticas, complejas, muchas veces, difíciles, y concebimos las escrituras escénicas colectivas como acoplamientos, como máquinas creativas grupales, basadas en el montaje, en el fragmento, en la intertextualidad y la deconstrucción que permiten encontrar y propiciar nuevas relaciones. Las diversas capas dramatúrgicas las concebimos como pretextos que siempre van a estar propuestos para consolidar y legitimar en el encuentro con los espectadores. La actuación para nosotros es el centro del acontecimiento, el centro de la escena, una forma escénica que propicia la afirmación. Mínimos recursos, máxima expresión, objeto y vestuarios como formas móviles, al decir de Cantor, liberadas en la escena, formas compositivas, composición de cuadro, discontinuidad, relaciones en variación con el espacio, con el cuerpo, los cuerpos, sonidos, palabras, luces,
manipulados, repetidos, variados, acelerados, desacelerados. Trabajamos los signos como una capa de cebolla. La primera capa nos parece que debe llegar a todos por igual, y a medida que nos sumergimos en la cebolla, los distintos signos, al decir del maestro Chamé, pueden ir complejizándose, volviéndose cada vez más autorreferenciales. Pensamos, como en nuestros últimos espectáculos, creo que los 6 o 7, Mariano ahí me va a poder ayudar, hechos los hemos realizado desde el lenguaje de la payasería, que lo pensamos no como un conjunto de técnicas, sino como un lenguaje, un arte, el arte del encuentro, un territorio que nos permite performar, crear una suerte de ceremonia y de encuentro con otros. Creemos que la nobleza del clown, el payaso de nariz roja, tierno, honesto, lento, torpe, muchas veces conocido como Augusto, se basa precisamente en la propia exposición y en su consecuente autorrisa, plataforma desde la que se genera o es posible generar un lenguaje universal, Chaplin, Mabel Normand, que es atemporal y genera a la vez una poética que llega o puede llegar y sigue llegando, como en el caso de estos artistas que acabo de nombrar, a espectadores de todas las edades, porque conecta con sentimientos profundos, ancestrales, y genera un convivio que las nuevas tecnologías aún no han conseguido cambiar. Dicen algunos maestros que este payaso, reconocido mundialmente por el código, como decíamos recién, de la nariz roja, el clown inocente, sin juicio, sin doble sentido, es tal vez el más difícil de desarrollar en el mundo de hoy. Cada vez más febril, absurdo, precario, implacable, inexplicable, poco habilitador de la ternura. Es precisamente en el campo de los afectos de nuestro mundo actual, donde creemos se debe disputar la producción cultural y en consecuencia los lazos sociales, los vínculos y las posibilidades de crear, al decir de Foucault, nuevas formas de vida, otras vidas, vidas otras en esta. Los payasos son seres tiernos. La ternura es el arte de personificar y de compartir sentimientos, y por lo tanto de descubrir similitudes con los otros. Para Olga Tokarczuk, la ternura personaliza todo lo que relaciona, todo lo que hace posible darle voz, darle espacio y tiempo para que exista y se exprese. Es gracias a la ternura, dice ella, que la tetera comienza a hablar. La ternura como forma más modesta del amor. La ternura también como una forma de mirar profunda que muestra al mundo como un organismo vivo en simpoiesis, interconectado, cooperando y codependiente. La payasería entonces como ese teatro, como esa escena, la escena de la aparición de una criatura, el payaso, que viene a hablar de nosotros y que tiene un deseo de ir a encontrarse directamente con el público, a conocer a la comunidad de hombres. El trabajo entonces es siempre personal y no privado, y sale de un mecanismo propio que hay que descubrir y que cobra base en base a ir depurando añadidos innecesarios. Es por eso una forma escénica que sacude profundamente la escritura de la propia escena. No es del orden de érase una vez, ya termino, no es una historia que se cuenta con una distancia, sino que es una cita, un encuentro, la aparición de un ser que viene a encontrarse con la gente, a encontrarse de una manera singular y a afectar de una manera singular. Actualmente, desde Balbuceando Teatro, sentimos la necesidad de profundizar en esta investigación, en esta peculiaridad del lenguaje, y desde ahí estamos intentando desarrollar nuestra capacidad estética de qué y cómo contar, y hacerlo desde la búsqueda de la simplicidad, que es, creemos nosotros, uno de los aspectos más bellos que nos da la payasería y la escena. Bueno, paro acá y gracias por el tiempo y por la escucha. Muchísimas gracias, Ale. Gracias por acercarnos a esta metodología de la ternura. Y ahí fui tomando nota de algunas cuestiones que justamente me iban resonando y que al resonarme me traían la actualización de prácticas, decisiones, acciones
en el sentido más activista y performático de la palabra, del teatro para niñes de Córdoba de fines de los 60 y 70, y cómo ustedes lo fueron actualizando en el siglo XXI. Pienso en el modo en que conciben al público, en el modo en que consideran y tienen en cuenta a los adultos que acompañan a las niñas, en cómo consideran a las instituciones como familia y escuela para repensarlas, para mirarlas, para co-construir desde ahí, que eso también estaba presente en el teatro del LTL, de La Chispa, de, bueno, lo que hacía Laura Betach también, el grupo Bochinche, ¿sí? Tantos otros grupos de Córdoba. Al mismo tiempo, cómo aparecen las adaptaciones y apropiaciones de la literatura que van a ir reformulando, refuncionalizando para pensarlas en la escena, y desde el humor sobre todo. ¿Qué presencia tan predominante tiene el humor para decir, para denunciar, para jugar, desde un claro posicionamiento político e ideológico, y al mismo tiempo cómo ponen el cuerpo no solamente en la escena, sino en la calle, ¿no? Todos ustedes han traído a este encuentro su modo de estar política, estética e ideológicamente, no solo en relación a sus procesos creativos, digo, o a partir de sus procesos creativos, habitando otras luchas. Y eso también se escuchó, se advirtió y se disfrutó en lo que compartieron hoy, y en cómo en esas otras luchas van traduciendo la poesía, que fue también otra de los procedimientos, de las decisiones que estuvieron presentes en este encuentro, y al mismo tiempo lo colectivo. Entonces, como la palabra, pensar desde lo plural y lo colaborativo, también apareció en todas las exposiciones. Y quería destacar 3 puntos antes de ir a una pregunta que les quiero compartir para que ustedes la respondan si quieren o no. Por un lado, destaco el conocimiento, la reflexión y la producción situada, ¿sí? Desde Córdoba, desde San Luis, que han compartido. Pienso, bueno, en el chorrillero que nos traía Dayana, y toda la fuerza que tiene, ¿no? Esa imagen, el teatro callejero y esta idea de lo nuestro, entre comillas, lo digo entre comillas porque estoy citando a Alejandro, las lecturas, las escrituras y las metáforas y las luchas de Córdoba y Latinoamérica que citaba Mariano, retomando a su vez a Laura y sus elefantes, y también el trabajo colaborativo que destacaba Alejandra en relación al balbuceando, y a tantas otras redes que fueron trazando y entramando con otros creadores. Y cómo esos cuerpos singulares de cada uno de ustedes se van traduciendo en corporalidades, ¿no? En esto de estar en las luchas, de estar presentes en la escena, en los talleres, en las calles, en estar co-creando. Bueno, estos cuerpos singulares devienen corporalidad, estética, política e ideológica en las prácticas colectivas, ¿no? Donde lo singular se desdelimita en lo plural, en la interacción con los otros, ¿no? Y se hace como una gran piel, podemos decir, cada uno de los grupos, que también lo decía un poco Alejandro, ¿no? Recién decía, bueno, 2 de las integrantes van a ser mamás, están embarazadas, o sea, esta cosa que hace a que los cuerpos se expandan en ese grupo que constituyen cada uno, de la cual forman parte.
Y también lo que se destacó es la desdelimitación entre teoría y práctica, ¿no? Porque acá trajeron reflexiones a partir de sus experiencias y de sus vivencias, y retomando reflexiones de otros, y ahí pusieron en jaque esta división, que por suerte está quedando desactualizada, entre teoría y práctica, y se situaron en un entre, ahí en un intersticio muy rico, muy enriquecedor, desde el cual nos hablaron, ¿sí? Se acercaron a todos. Me parece que están disfrutando también los espectadores de esta charla, sobre todo por eso. Y la pregunta para ustedes es, bueno, anoté muchas preguntas, pero elijo esta. ¿Mediante qué prácticas, qué decisiones, qué procedimientos interpelan, no sé si pueden contar aunque sea una, cada una, interpelan ideológica, política, estéticamente a las infancias, ¿sí? Al momento de gestar sus procesos creativos, que consideran cada una y como grupo que tiene que estar en ese proceso creativo para interpelar a las infancias. No sé quién quiere empezar. Ale levantó la mano. A ver. Bueno, no sé si, porque ni sé si lo hemos dicho, porque somos medios anárquicos con Mariano Medina, pero los dos formamos parte del mismo grupo, capaz que la gente no lo sepa, no sé ni siquiera si nos presentamos, pero bueno, sí. Mil disculpas por eso, pero no sé tampoco si vamos a estar de acuerdo, pero el primer procedimiento que viene a mí claramente en relación a cómo interpelamos, a la interpelación a las infancias, es la fiesta. Para mí ese es uno de los procedimientos centrales, como en cada uno de nuestros espectáculos intentamos construir un final que borre las barreras, un final en donde podamos poetizar los roles, en donde los espectadores y los compañeros del grupo se mezclen y juguemos juntos, y que podamos hacer poesía juntos. Es muy lindo pensar en cada uno de los trabajos, de las producciones que hemos ido creando, y ver cómo fue creciendo eso. No sé, Medina, qué decís, pero me parece que ese es uno así clave. Sí, me parece que sí, y que involucra también, bueno, obviamente la ruptura de la cuarta pared por momentos y una serie de cosas, pero yendo al tema de la fiesta y el juego, me parece que también una de las cosas que nosotros cuidamos es no darle comida digerida a los chicos, ¿no? A los chiques, a todos en realidad. O sea, las propuestas de interacción, de comunicación que nosotros planteamos en nuestros espectáculos no son, no son fáciles, en el sentido de que no son griten así, ¿cómo se llama tal? Sino cosas de espacios en blanco, en donde los espectadores ponen su imaginario en juego con el nuestro, y que eso hace que en escena muchas veces, nosotros variemos también nuestro propio imaginario en ese momento para fortalecer el convivio. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ale? Desde mi parte o desde mi grupo, creo que eso de algo parecido a lo que decía Mariano recién, no dar nada por sentado. Digamos, que algo quede como dando vueltas. Nosotros jugamos mucho con esto de que todo puede pasar, en realidad.
Por eso siempre nos ha gustado mucho jugar por ahí con los clásicos o con novelas como universales y dar las vueltas, porque nada está dicho. Eh, Todo puede pasar. Si uno ve nuestra última producción del Conde, es un Conde bastante particular, con el que la gente como que queda como, ah, este era el Conde, cuando parece, digo, me parece que eso, que al espectador, que a ese niño que va, eh, se vaya como con su propia idea y algo por ahí quede como resonando, y a los días juegue él a ser ese conde o otro conde. Eh, que eso, que nada quede totalmente dicho. Eso es algo que por ahí nos gusta jugar. Bueno, nosotros desde el festival trabajamos muchísimo en la selección de espectáculos, perdón, para las infancias, porque justamente como trabajamos mucho con instituciones educativas, nos parece, somos muy cuidadosos en las selecciones de espectáculos, en qué se dice, ¿no? En qué queremos nosotros como compañía decir, ¿no? Desde el festival. Sabemos que la región Cuyo es una región muy conservadora, muy católica, y este año, justamente hablando de las decisiones, trajimos, bueno, un espectáculo cordobés, La niña que fue Cirano, la cual mostré el video del cierre final, que hicieron 4 auditorios completos. Realmente era una decisión tomar, para quienes no conocen, es un espectáculo que habla, bueno, toman sobre la idea del cuento de Cirano, ay, no me acuerdo el nombre del autor, y cómo se dice, hacen una modificación muy interesante. Guillermo Baldo, para quien no lo haya visto y lo tiene la posibilidad de verlo, es un espectáculo maravilloso, por todos lados. Creo que cierra de una manera muy poética, muy linda, y terminando, no se lo voy a espolear, ¿no? Pero lo que sucedió en las 4 funciones, lo cual nos llama mucho la atención, porque es una obra de diversidad de género, donde venían escuelas, bueno, católicas, escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas no, y al auditorio, al final, cuando está el cierre, había un ¡ah! ¿No? Y como diciendo, como que ahí les cerraba a todos. Era muy emocionante ver que ningún alumno agarre su teléfono, solamente lo agarraban para sacar una foto. O sea, uno de arriba veía que realmente estábamos todos ahí en ese convivio maravilloso, y fue una elección realmente que discutimos mucho a nivel grupal, de decir, bueno, esta obra, ¿qué va a generar? ¿No? ¿Qué van a decir las instituciones? ¿Qué van a decir los docentes? ¿Qué van a decir? ¿No? Y justamente en una de las instituciones, me contaba en un directivo, Ahí me parece que se congeló la imagen de Diana, ¿no? Puede que tenga un problema de, Sí, sí. Sí, no se la ve. de conexión. Sí, se le debe haber cortado internet. Bien. Ahí, vamos desde el PNO para... Diana, no sé si nos escuchás, estamos con problemas para escucharte. Ahí está. Ahí está. Diana, Sí, perdón, no sé, que no toqué no, nada. no te preocupes, los últimos minutitos no te escuchamos el último minuto porque se cortaba, pero si querés retomarlo. Bueno, que justamente lo que estaba diciendo era,
la decisión política, ¿no? Que tomamos, y que tomamos en cada elección, no solamente para nivel secundario, sino para los otros niveles también, ¿no? Los espectáculos que decidimos seleccionar para que vengan, qué es lo que queremos decir, ¿no? Como esto de tener muy en claro cuál es el mensaje, ¿no? Cómo ofrecerle a la institución el trabajo, ¿no? Que lleva justamente de que realmente sea una fiesta, ¿no? Y se pueda también trabajar, ¿no? Posteriormente el espectáculo o anteriormente dentro del aula, ¿no? Entonces nosotros eso no lo comenté, pero bueno, desde el evento realizamos una guía para los docentes, es decir, como el objetivo general del festival es la formación de públicos, justamente vamos por ese lado. Con respecto al ejemplo, era el ejemplo de la niña que fue Cirano. Bueno, muchas gracias, perdón si me excedí. Muchísimas gracias, Dayana. Gracias a todos por la respuesta. Y no sé si quieren agregar algo más. Si no, vamos a ir cerrando porque estamos en tiempo para seguir con las actividades de las jornadas. Y desde ya les agradecemos, bueno, yo en nombre de AINCRIT, que hayan aceptado compartir este espacio, que generosamente hayan aportado todo lo que vienen pensando y haciendo, haciendo, en esa idea del pensar con mover, siguiendo a Mari Bardet, y que también hayan establecido tramas y lazos esta tarde. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Lauri. Gracias, Ingrid. Muchísimas Gracias, gracias chicos. por la Gracias. invitación, hermoso compartir.